Qué programa, por Dios, ¿eh? Hoy, bueno, vamos a ver si podemos hablar tranquilos de economía con Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso. Gracias por estar en Economía Ahora. Gracias por la invitación. Y he visto tus conceptos, vimos a Ricardo López Murphy que hablaba todo en el retraso cambiario. Otros economistas hablan de lo monetario. ¿Somos un país abierto o un país cerrado con el despelote tributario que tenemos? Argentina es un país muy cerrado y es un país que tiene un enorme gasto público que le genera todo el resto de los problemas. Entonces, Argentina es un país donde ha crecido... La mochila que llevamos los privados. Llevamos una mochila muy grande, o sea, tenemos un gasto público enorme que obviamente para poder solventarlo hay que pagar impuestos, pero como hay un sector de la población que va de fuerte, quedan 8 millones de personas en el sector privado formal. Que tributan. Que tributan en el sector privado formal. También los que están afuera en la economía informal pagan unos cuantos impuestos. Pero obviamente no todos, tributan, ¿no? Porque al consumir estás pagando impuestos. Pero estos 8 millones los estamos realmente generando, los estamos transformando en siervos de la gleba o en esclavos, porque le sacamos 2/3 de lo que producen. Ese es el nivel dramático que tiene en Argentina. ¿Por qué? Porque del otro lado hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado. Entonces son 8 contra 20. Si comparabas hace 15 años atrás, eran 7 contra 7. ¿No? Y si comparás Ahí estaría más lógico. Eso es más lógico. Y si comparás otro... Como el sistema de jubilación casi, ¿viste? Bueno, es parte del problema. Es parte del problema. Es parte del problema porque el sistema de jubilación, que eran 3 millones y medio... Aportaban tantos por uno que no aportaba, y después terminamos en que, con la longevidad que estábamos hablando antes también con López Murphy, al margen de generar trabajo, generamos obligaciones. Sí, y además porque se han dado moratorias, que por supuesto son muy lindas para el que lo recibe, porque antes tenías 3 millones y medio de jubilados y hoy tenés 7 millones de jubilados. Claro. Y por supuesto hay que pagarles, está muy bien, fantástico, pero ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces el problema está en que el sector privado argentino es pequeño para soportar todo este tamaño del Estado. Entonces ahora, por ejemplo, este último año, ¿qué pasó? Se perdieron 60.000 empleos en el sector privado y aumentaron 60.000 empleos en el sector público. Cada vez que hay problemas, el Estado responde. Vaso comunicante. Pero el problema es que después lo tiene que pagar. Claro. Con lo cual te genera un drama. ¿Cuál es el drama? Sobre algo que se redujo, tenés que pagar más. Exactamente, claro. Porque fíjate, los impuestos los siguen aumentando. Claro, claro. Excepto algunos sectores, se bajó los impuestos al campo y ahí viste que rápidamente el campo reaccionó. Y ahora vas a ver en este último trimestre va a haber un crecimiento en el campo importante. Sí, pues yo escuchaba a un señor peladito de ojos claros que decía del derrame. Y del derrame del campo lo veo muy retraído porque hay derrame en camionetas, hay derrame en maquinaria agrícola, hay derrame en fertilizantes, hay derrame en semillas, pero basta. En algunas cosas más también, tenés en los servicios, por ejemplo, en el secado de semillas, tenés, sí, y después en todos los pueblos del interior. Claro, pero no en la globalidad de la sociedad. En los pueblos del interior hay una reactivación y demás. O sea que hay un sector ahí sí el campo empuja. Sí, hay una cierta reactivación que se va a dar en ese sector. Y si querés se expande. Si el campo es del 6%, se puede expandir hasta el 14% de la economía. Va a haber una reacción de reactivación. Pero por supuesto no es suficiente. De todas maneras, yo creo que el año próximo sí va a haber un crecimiento económico, porque además del campo, que es uno de los factores, hay un segundo factor que es Brasil, donde Brasil está empezando a recuperarse, y Argentina nos vienen pegando muy duro, porque cuando se cae Brasil nos pega muy duro a la industria automotriz, a las autopartes, a una cantidad de sectores que les pega muy duro. Sí. Con lo cual ahí va a haber un pequeño rebote. Y luego hay un tercer factor que yo creo que va a ser el blanqueo impositivo, o que está empezando ya el blanqueo impositivo. Y ese va a ser un tercer factor de expansión. Con lo cual, el año próximo yo no lo veo tan mal. Creo que va a haber una reactivación de la economía, yo creo que va a ser tal vez parecida a la que dice el gobierno, que puede ser un número cercano a eso. ¿Coincidís años de elección sube, años de no elección baja? Ese es el problema que tenemos. Porque el problema que tenemos es que no estamos solucionando los problemas de fondo. Claro. Entonces, el año que viene es un año electoral. Es un año donde el gobierno está haciendo un presupuesto que ya está puesto, el presupuesto electoral. Recogemos el blanqueo que es por única vez, teóricamente. Exactamente. Bueno, el año que viene seguro no va a haber. Entonces ya empezás otra vez con otro problema al año siguiente. Y bueno, después continúan los problemas. O sea, el problema fundamental de la Argentina es que tenemos un gasto público desmesurado. Se está acercando al 50% del PBI, con los impuestos que son los segundos más altos del mundo, después de la isla de Comoros, es una pequeña isla de África. Ninguno de los países nórdicos tiene impuestos más altos que la Argentina, pero además con un problema adicional.
La clase media argentina, a diferencia de Suecia, Dinamarca, de Finlandia, manda a sus hijos a la escuela privada y paga la salud privada. Con lo cual, además de pagar impuestos altísimos, pagas doble. Pagas doble. Porque después volvés a pagar otras cosas. Con lo cual, impuestos altísimos, gasto público enorme. Y aún así, no le alcanza. Y tenemos un fuerte déficit fiscal. Y ahí viene el otro problema, que es el festival de bonos. Muchas veces en Argentina hemos visto que elegimos, en algún momento el déficit fiscal se financia con inflación. Ahora el gobierno tomó una sana... maquinita. Que es maquinita. Creo que el gobierno tomó una sana decisión, que es frenar la inflación. Y el Banco Central está tratando de frenar la inflación y creo que lo va a ir logrando, por lo menos no a un nivel drástico, pero gradualmente va reduciendo la inflación. Esto vía endeudamiento externo. Esto vía Banco Central, tasas de interés muy altas y endeudamiento externo. Pero entonces nos queda el problema de la deuda. Porque la deuda está creciendo a ritmos muy rápidos. Todavía no es muy alta la deuda, pero está creciendo muy rápido. Y lamentablemente... Nosotros los que tenemos cana, creo que este libro ya lo leímos. Este libro ya lo hemos visto. Me parece que lo leí yo. Nosotros hemos visto esta vez, y por eso después tenés la consecuencia del tipo de cambio retrasado, porque es todo parte de lo mismo. Claro. Ahí vamos a ver que el problema no era la convertibilidad. Cuando la gente dice el problema de la convertibilidad, fíjate que ahora no tenemos convertibilidad y se retrasa igual el tipo de cambio. ¿Qué tenemos parecido a la convertibilidad? El déficit fiscal y la deuda. Entonces tenemos déficit fiscal y deuda. Y esto lo hemos visto, como tú dices, muchas veces. Con lo cual, el año próximo no hay problema, viene el blanqueo, entran capitales a la Argentina. No, no podés mantener un déficit fiscal, digamos, 10 años de este nivel con un endeudamiento. Yo creo que no puedes tener, explota. No creo que puedas ni 3 o 4. No, claro. Porque ¿qué pasa? Dije 10 para recordar el 2001. Claro, digo. Los inversores argentinos vamos a estar tapados de bonos porque además nos favorecen por el tema de, digamos, los impuestos. Los impuestos si que son comprás bonos argentinos son exentos, etcétera. Con lo cual, los argentinos tapados hasta las orejas de bonos. Ahora lanzan un bono a 10 años al 15% anual en pesos, lo compran los extranjeros. Pero una vez que emitimos este año 40.000 millones de dólares, el año que viene vamos a exprimir tal vez 30.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Con lo cual vas acumulando deuda en dólares. La pregunta es, cuando alguien se resfría y se asusta y empiezan a vender bonos, ¿quién los va a comprar? Entonces, en algún momento, con la historia de la Argentina, que no tenemos una linda historia para los que invierten en bonos en Argentina, porque cada 10 años le sacamos lo que venían ganando. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que alguien va a empezar a vender. Cuando esas personas empiecen a vender, suben las tasas de interés. Y entonces te cuesta cada vez más caro mantener el mismo déficit fiscal. Se te acrecienta el déficit fiscal solamente porque suben las tasas de interés. Esto también lo hemos visto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos, miren, ya sabemos lo que pasa, digámosle a la gente lo que está pasando. Argentina tiene un problema serio fiscal, tenemos un problema... hay demasiada gente que está recibiendo dinero del Estado y de a poco esa gente tiene que ir pasando al sector privado. Es necesario bajar los impuestos del sector privado porque tiene que reactivarse la economía. Y la única manera es reducir el gasto público. Y todos me dicen, no, pero políticamente es imposible. Bueno, no es políticamente imposible. Yo les doy una idea, por ejemplo. Algo que le sube las encuestas al gobierno y que además permitiría empezar a dar señales de bajar el gasto público. Por ejemplo, se pueden vender todos los autos oficiales. Pueden despedirse a todos los choferes oficiales. Si quieren, les regalan los autos a los choferes para que salgan y trabajen con Uber o con taxis o lo que fuere. La realidad es que no necesitas autos oficiales y choferes que la mayor parte del día están estacionados y descansando. Los autos tienen que estar funcionando y trabajando como remises, taxis o lo que fuere. El subsecretario, el secretario, el ministro, perfectamente puede tomar un taxi público. Y si por un problema de seguridad hay 2 o 3 personas que necesitan un auto blindado, perfecto. Tengamos 2 o 3 autos blindados. Si vamos a Suecia... No la carrada de autos y... No la carrada de autos que existen y en todos choferes, los niveles, y secretarios, y, después, y asesores. Y en las empresas de... O sea, necesitamos un país como Estados Unidos con nuestra administración pública. Sí. Y ahí funciona. Si nosotros miramos Suecia, los suecos resulta que los diputados suecos y más no tienen auto con chofer. Y son mucho más ricos que nosotros. Sí. ¿Por qué entonces nuestros diputados tienen que tener autos con chofer? ¿Por qué los secretarios, los subsecretarios, directores, en algunos casos, directores de empresas? Cuando las mismas personas que uno las conoce cuando estaban en el sector privado no tenían auto con chofer. Ahora entran al Estado y resulta que hay privilegios para el Estado cuando tenemos un Estado quebrado.
Entonces lo que hay que entender es que tenemos un problema muy grande y que hay que empezar a dar señales de austeridad. Pero Agustín, eso va a empezar a chocar con todos los discursos políticos, porque los discursos es vamos a reducir, vamos a mejorar, vamos a optimizar. Después yo voy con una comitiva, voy a un hotel 5 estrellas, anda a la embajada, como de repente hace Obama. No te vayas a meter en un hotel 5 estrellas, porque tenemos un país quebrado. Tenemos que asumir que tenemos un país quebrado. Y tenemos que asumir que los que estamos de este lado ayudamos o nos callamos o por omisión aceptamos que nos quebraran. Sí. Entonces, si nosotros nos seguimos callando, vamos a seguir siendo culpables. Y además es lo que tú dices, uno no puede decir vamos a resolver el problema sin hacer nada para lograrlo. Sin hacer nada, claro. O sea, simplemente con endeudarnos no resolvimos el problema. Aumentando las tarifas, estamos diciendo, bueno, hay un sector privado nuevamente que va a hacer un esfuerzo. Muy bien, yo creo que es correcto que hay que aumentar las tarifas, pero el Estado todavía no hizo ningún esfuerzo. Sí, Entonces, pero también, yendo a la invitada anterior, habría que ver qué hicieron las empresas privadas que tuvieron utilidad durante esos años que cobraron los subsidios y por qué hoy no tenemos ni autoabastecimiento de gas, ni autoabastecimiento de luz, ni autoabastecimiento de nada, porque no es que el Estado dejó de pagar, nosotros dejamos de pagar por derecha y pagamos por izquierda, pero las empresas cobraron, porque decía subsidio nacional. Ahí hay un problema de seguridad jurídica. Las empresas invierten a largo plazo pensando en el retorno de largo plazo. Si no hay seguridad jurídica, no sirve cuánto les pagás, porque las empresas van a invertir por el precio futuro, obvio, no por el actual. Con lo cual, cuando vos intervenís en el mercado, bajás las tarifas, destruís los precios y después tratás de compensar, no funciona, ya lo vimos. Por eso es necesario volver a una cosa razonable. Yo creo que eso está bien encarado, el ir subiendo las tarifas. No, estoy de acuerdo. Mal, hubo problemas. Estoy de acuerdo, pero controlar a la empresa, que lo haga. No le vamos a decir a la persona que le subimos las tarifas, que está bien subirlas, coincido totalmente, que dentro de 10 años o 20 años vas a tener luz. No lo podés hacer. Sí. Ahora va a empezar a mejorar. Yo creo que va a haber una. Porque nadie nos dijo hace 12 años que no íbamos a tener luz. Bueno, algunos sí, porque nosotros hicimos un video explicando que iba a haber un problema serio. Todos los profesionales dijimos que iba a terminar en esto, inclusive el grupo de los ex secretarios de Energía que han venido a este programa lo dijeron, se hartaron de decirlo y decían por qué, pero los demás estaba todo fenómeno. Me llega a 20 pesos, climaticemos la pileta. Sí. Entonces, ahí está el problema. Igual yo creo que el punto es, porque ahí estamos hablando también de la diferencia entre empresarios y empresaurios, ¿no? Sí. A mí me interesan los empresarios, que son las pymes, etc., como decía Ricardo López Murphy. A ellos hay que tratar de bajar los impuestos, desregularles, facilitarles las cuestiones. Por ejemplo, octubre, que tuvieron 19 días hábiles, tuvo 11 vencimientos impositivos. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas. Cuando un empresario pyme tiene que estar todo el día pensando en el Estado, en cómo pagar los impuestos, en hablando con el contador, hablando con los abogados, entonces no puede estar pensando en crear riqueza. Claro, no crea. La función de las pymes es crear riqueza, ¿no? Ese es un punto. Pero entonces yo quiero concentrarme por un segundo en el Estado. O sea, el Estado tiene que hacer un tremendo esfuerzo. Un minuto al Estado. Yo les digo, a todos los que viven del Estado, tienen que saber que vamos en los próximos años, tiene que haber cada vez menor cantidad de gente viviendo del Estado y pasando hacia el sector privado. Y para eso hay que crear incentivos para que esto ocurra. Yo no digo mandar a la gente a la calle. Lo que sí digo es como decía Ricardo, incentivar a la empresa para que tome empleados, el subsidio pagarlo, pero acotarlo. Correcto. Por ejemplo. Que vaya es una recomposición. Sí, que por ejemplo el subsidio puede ir a la empresa y no a la persona. Exacto. Entonces, a la persona que contrata una empresa que viene de los planes sociales Exacto. durante un tiempo y después se va reduciendo. Exacto. Y lo mismo si viene del Estado. Ese tipo de planes a mí es lo que me gustaría ver masivamente. Tengo que estar pensando que hay que crear en los próximos 4 años 4 millones de empleos privados. Eso requiere 100.000 millones de dólares en 4 años. De inversión. Esto de inversión, pero para que venga la inversión necesitas darle una pauta que van a ir bajando los impuestos. Los impuestos y vas a permitir un montón de cosas. Y dar ¿no? señales importantes. Brasil dio una señal muy importante. Congeló el gasto público en términos reales por los próximos 20 años. Entonces, si la economía crece durante 20 años, el gasto público en términos de PBI va a ir bajando. Gracias, Agustín. Se terminó el tiempo, pero gracias por lo que comentaste y realmente, ¿no? Yo creo que este gobierno se llama Cambiemos. 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 Gracias. Gracias a ti. Una pausa y nos despedimos.